creemos en la instrucción. Creemos que es la capacitación de la palabra la que nos hace libres. ¿No es así? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estamos en la actualidad solamente como un complemento a lo que ya mencionó Jason. Tenemos en la actualidad ya 6 escuelas en México. Y recuerden, son escuelas que se adecúan a el horario, a la dinámica de cada congregación. Tenemos ya 6 escuelas en México y 3 que iniciamos en los Estados Unidos en iglesias hispanas. Sobre todo para congregaciones que no tienen facilidad de acceso a una capacitación de liderazgo y capacitación teológica sana, bíblica sana. Esto es una buena alternativa. Así es que yo estaré al final. Para los que deseen mayor información, les puedo extender también una tarjeta para que puedan estar en contacto conmigo. Bien, vamos a entrar en los minutos que nos restan, porque es increíble, se nos ha ido la tarde. Hemos recibido bendición, además de la comida, ¿verdad? Barriga llena, Primera de Mexicanos 2:3. Sí lo han leído, ¿verdad? Quiero que vean conmigo este último tema. Soy un apasionado de la enseñanza y otra vez estoy consciente de que al que más se le da, más se le demandará. Y yo creo que todos al recibir estas enseñanzas estamos adquiriendo una mayor responsabilidad para vivir conforme a ellas y de extenderlas a otros. Este último tema le puse el título, Una generación visitada para bendición. ¿Lo pueden leer conmigo? A ver, no les oigo. Una generación visitada para bendición. Lean conmigo lo que dice Deuteronomio 7:9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Vamos a orar. Padre, una vez más te pedimos que nos ayudes a recibir. Sé, Señor, que hemos recibido y hemos oído ya mucha palabra, información, pero que no se quede solamente en datos, en anécdotas o en ilustraciones, que tú sigas obrando tu revelación en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otra escritura clave en cuanto al tema generacional. Yo he estado haciendo estudios sobre este término, el Dios de las generaciones, y encuentro en la Biblia que hay más de 700 citas en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, que tienen que ver con lo generacional. Éxodo 25:6 dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Léanlo conmigo. Yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Es Dios un Dios de generaciones? Es Dios un ser que tiene un especial interés en la bendición y la maldición generacional. Yo creo que sí. Dios no quiere maldecir a la humanidad. Sin embargo, una humanidad que decide, o más bien, una generación que decide en su tiempo rechazar a Dios, ¿qué es lo que dice la Biblia? Abrirá no una visitación de bendición, sino de juicio a las generaciones que vienen después de ellos. Lo que nosotros hagamos en esta generación necesariamente impacta a las generaciones que vienen por delante. ¿Están de acuerdo? Es un principio tanto para bendición como para maldición. Dios dice que Él visita la maldad. Eso quiere decir que Él castiga o trae juicio sobre conductas fuera de la palabra de Dios, a pueblos o a generaciones que no le aman ni guardan sus mandamientos, y eso va a continuar hasta la 3ª y 4ª generación.
Este principio aún científicamente los médicos lo han descubierto. Cuando tú vas al médico a que te hagan un diagnóstico, te hacen normalmente un historial clínico. ¿Un qué? ¿Y de qué se trata el historial? ¿Cuáles son las preguntas en el historial clínico? ¿Tu papá fue diabético? ¿Tu abuelo? ¿Se reconoce que hay una transmisión positiva o una transmisión negativa de acuerdo a las generaciones pasadas? Lo mismo es en lo espiritual. Hace años yo aprendí de un maestro de la palabra que dice que toda verdad es paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que así como hay una verdad en lo natural, también esa verdad tiene un paralelo en lo espiritual. Toda verdad es paralela. Quiero que vean una ilustración. Yo me encontré con esta historia hace algunos años y la incluyo y para todo les pongo una referencia de la fuente que lo tomé para que vean que no es inventado. Esto es algo real. Hace algunos años se hizo un estudio en el estado de Nueva York con respecto a dos familias. Los que hicieron este estudio hicieron una comparación de dos personas en la historia de los Estados Unidos, progenitores de toda una descendencia. El primero de esos progenitores se llamó Max Hughes. Ahí lo tienen a la izquierda. Max Hughes fue un conocido traficante de licor en el estado de Nueva York en los años 1700. En contraste, en este estudio se le compara a él y a sus descendientes en 5 generaciones con un hombre muy famoso en la historia de los Estados Unidos. Es uno de los próceres incluso en la nación norteamericana. Se llama Jonathan Edwards. Este hombre fue usado por Dios en lo que se llama el primer gran despertar en la historia de los Estados Unidos, el primer gran despertar espiritual. Estados Unidos ha tenido, como muchos de ustedes lo saben, ya varios avivamientos nacionales. Su primer avivamiento a nivel nacional se le llama en los 1700 The First Great Awakening, el primer gran despertar. Jonathan Edwards fue uno de los protagonistas, uno de los líderes espirituales que Dios utilizó para promover ese despertamiento y provocar, oigan lo que voy a decir, no solamente que la iglesia se avivara, sino que la sociedad se reformara en su conducta, en sus conductas. En el estudio, en 5 generaciones, como lo ven ahí y lo tienen en sus apuntes, en 5 generaciones, este hombre Max Hughes tuvo 1200 descendientes aproximadamente. Y eso que no era mexicano, ¿verdad? 1200 descendientes, de los cuales unos 310, según el estudio, murieron en la miseria, 150 fueron criminales convictos, 7 fueron ejecutados por homicidio, unos 440 fueron malvivientes y enfermos toda su vida. En contraste, vean el contraste, de los descendientes de Jonathan Edwards, aún más cuantiosa su descendencia, 1394 descendientes aproximadamente, de los cuales 13 fueron presidentes de universidades. De hecho, Jonathan Edwards egresó de, creo que fue Princeton, una de las universidades hoy de las más prestigiosas en los Estados Unidos. De sus descendientes, 13 fueron presidentes de universidades, unos 100 fueron abogados y 30 jueces, 60 fueron doctores en medicina, más de 100 fueron profesores de universidades. Ahora, y ahí no termina la historia, vamos a seguir viendo el contraste. Max Hughes, ya les dije, fue un conocido hombre del crimen organizado porque él traficaba con licor, se casó con una prostituta muy conocida de aquel entonces, una de sus mujeres, y dice la estadística que unas 50 mujeres de sus descendientes fueron prostitutas, más de 100 fueron personas alcohólicas,
Fíjense, le costó al estado de Nueva York más de $1.250.000 en daños y ayuda social. Acuérdense, la maldición es generacional y la maldición generacional cuesta. Es bastante costosa y muchas veces cuesta a terceros. ¿A quién le costó? Al gobierno. Ahí lo tienen. En contraste, con Jonathan Edwards vemos que 100 fueron ministros y otros 100 misioneros, 296 fueron graduados de universidades, 80 tuvieron cargos públicos en el gobierno, senadores, gobernadores, alcaldes y hasta un vicepresidente de los Estados Unidos. 75 fueron oficiales en las Fuerzas Armadas y unas 60 personas fueron escritores. ¿Quiere decir que todos los descendientes de Jonathan Edwards fueron ovejitas blancas? No. Seguramente también tuvo algunos descendientes que decidieron no vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Claro que sí. Y por el otro lado, el lado de Max Hughes, ¿todos fueron malos? Seguramente no. Pero ¿qué es lo que estamos tratando de enfatizar? Lo que estamos tratando de enfatizar es que la bendición o la maldición son generacionales. ¿Están de acuerdo? Esto es uno de tantos ejemplos en la historia que ocurre de la misma manera o de manera muy similar en cualquier parte del mundo. ¿Por qué África sigue sufriendo lo que está sufriendo? ¿Ustedes creen que es porque son negritos y no saben trabajar o son flojos? No tiene nada que ver ese criterio tan superficial. Mucho tiene que ver con su ascendencia histórica. Mucho tiene que ver con este principio de las generaciones. Vean la siguiente ilustración. Otra vez, el tema se llama Dios visita a las generaciones. Díganlo conmigo otra vez. Dios visita a las generaciones. ¿Cómo lo hace? Lo está haciendo en México. ¿Cuántos dan gracias a Dios que México no es el mismo hoy? Es cierto, nos falta mucho, claro, pero una persona como misionero como Marcos y su familia nos podrán decir que México, de cuando él comenzó su obra hace 30 y tantos años, ahora ha cambiado bastante. Seguro, falta mucho, pero Dios está teniendo misericordia de nuestro país. ¿No es así? ¿Cómo lo hace? Dios primero visita a la iglesia. ¿Qué es lo que hace? Trae avivamiento a la iglesia. La obra comienza por la casa de Dios. Y bíblicamente vemos que Dios aviva su obra en medio de los tiempos, comenzando con su pueblo. ¿Con quién comienza? Con su pueblo. Nosotros somos su pueblo y tenemos que experimentar avivamientos periódicos para que el letargo, la religiosidad, acabamos de hablar de una religiosidad de líderes que de repente perdemos la brújula y nos podemos volver religiosos en vez de líderes con un corazón como el del Padre. Entonces, la iglesia tiene que ser avivada. Dios visita a la iglesia con avivamiento. Segundo, Dios despierta a los incrédulos. Y eso es lo que también viene haciendo en México. Los incrédulos experimentan despertamiento. Los no creyentes son despertados. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que me gusta mucho leerlo. Lo leemos al principio del libro de Esdras. Ahí se dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, los 70 años del exilio, se cumplieron los 70 años, Dios despertó el espíritu de Ciro. ¿Qué hizo Dios? Despertó el espíritu de un incrédulo. Es como si hoy en día escucháramos que el ayatollah, no sé cómo se llama ahora porque ya no es Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, pero como si un gran líder, de repente empezamos a ver que empieza a favorecer a Israel y empieza a favorecer las iglesias en su país y empieza a haber un cambio. Dios utilizó a un incrédulo llamado Ciro para empezar a favorecer la obra de Dios a favor de su pueblo, Israel. ¿Lo puede hacer Dios hoy en día?
Claro que sí. Y lo está haciendo en México. Hay personalidades del mundo de la política, del mundo del entretenimiento, que están siendo despertados como nunca antes. Como nunca antes. Pero Dios no se queda con avivamiento ni con despertamiento. ¿Saben lo que Dios quiere? Dios quiere una transformación. ¿Qué quiere Dios? Una transformación de nuestra cultura. También utilizamos la palabra reforma. Digan conmigo, reforma. En los años 1500 empezó en la historia de la iglesia lo que se llama la Reforma Protestante. Un hombre llamado Martín Lutero en 1517 clavó un desplegado con 95 tesis en contra de los abusos de un liderazgo religioso que se había apartado completamente de los lineamientos de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ese movimiento tan importante en la historia de la iglesia, oigan bien lo que voy a decir, cambió a una nación. Favoreció la educación de una nación. Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán. Y la obra que él hizo fue para que los niños de su generación pudiesen recibir educación de la Biblia en su lengua vernácula, en el alemán. Favoreció a las escuelas hasta el día de hoy. El gobierno alemán hasta el día de hoy tiene un acuerdo con la iglesia luterana que tiene que ver con la educación de la gente. Transformó el ámbito de la educación, transformó la política. Los príncipes de aquel entonces absorbieron el movimiento. Hubo una transformación de conducta. Díganme, ¿cuáles son los países menos corruptos? ¿Los del sur de Europa o los del norte de Europa? ¿Cuáles son los menos corruptos? Los del norte de Europa, Alemania, Suiza, los países escandinavos. Fueron países que abrazaron la reforma y sus culturas, sus sociedades fueron cambiadas, incluyendo a la Gran Bretaña. En imágenes, eso lo tienen ahí también en sus apuntes, en imágenes les pongo lo que ocurrió en dos generaciones. En los años 1700, esto tiene, no, él debe de tener, pero no aparece. Bueno, o aquí. Bueno, la fotografía a la izquierda, en la parte superior izquierda, es John Wesley. ¿Sí lo ven? Les está saludando. Saluden a John Wesley, por favor. Ahí está, ¿verdad? John Wesley. Y a un lado está predicando. Inglaterra empieza a tener un movimiento que cambió su sociedad. Había 25 delitos que se penaban con la pena de muerte porque la sociedad se había relajado en su fibra moral. Pero vienen los Wesley y todos los que siguieron, y en poco menos de 70 años Inglaterra fue cambiada su sociedad. Mientras a finales de los 1700 Inglaterra estaba siendo renovada y transformada culturalmente, Francia, que nunca abrazó el movimiento protestante, estaba teniendo un descalabro social de los más atroces en toda la historia. ¿A qué me estoy refiriendo? La Revolución Francesa. Pero Inglaterra no lo vivió gracias al Evangelio. ¿Cuántos creen que el Evangelio puede parar revoluciones? ¿Puede parar derramamiento de sangre? Claro que sí, pero unos años después se levanta un hombre llamado William Wilberforce. Y William Wilberforce fue un abogado. ¿Qué fue? Un abogado. Un parlamentista que por 30 años estuvo hablando al parlamento inglés diciéndole: Inglaterra no puede seguir siendo grande si sigue patrocinando la esclavitud. Hasta que finalmente, los últimos días de la vida de Wilberforce, se logró
que el parlamento inglés aboliera la esclavitud, el tráfico de esclavos negros desde África a las Américas y a otras partes del mundo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque el movimiento evangélico, el movimiento de avivamiento en la iglesia pudo tocar a la esfera del gobierno, a los profesionales y cambió la sociedad. ¿Cuántos creen que eso puede suceder en México? ¿Cuántos lo creen? Mis hermanos, lo que nosotros estamos viviendo, Dios no lo quiere dejar dentro de la iglesia. Dios quiere provocar una transformación fuera de la iglesia para que México deje de ser una nación con una cultura de corrupción y pueda ser cambiada por la cultura del reino de Dios. Pero eso no va a ocurrir en 10, 15 años. Eso ocurre en varias generaciones. ¿Qué es lo que les va a tocar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que les va a tocar a sus nietos? Perdónenme, pero no les tengo muy buenas noticias. ¿Saben por qué? Porque en la nación hay estudiosos, sociólogos, cristianos y no cristianos, que reconocen que la nación se conforma de 7 montañas. ¿Cuántas montañas? Y esas montañas las podemos definir de esta manera. Díganlo conmigo: la familia, la iglesia, el gobierno. Estas 3 primeras montañas son las instituciones que Dios formó. Primero la familia, después el gobierno civil y luego la iglesia. Ahí están: familia, iglesia, el gobierno o la política. La cuarta, ¿cuál es? La educación. La quinta, incluyendo la ciencia y la tecnología que promueve la economía. La sexta, las artes y el mundo del entretenimiento y los deportes, porque ahora van unidos, ¿verdad? Y la séptima en el mundo actual son los medios de comunicación impresos y electrónicos. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque una nación conforma su cultura en base a estas 7 montañas. Otra vez, díganlos conmigo: familia, iglesia, gobierno, educación, economía, las artes y los medios de comunicación. Cada una de estas montañas tiene una estrella arriba. ¿Qué representa esa estrella? Lo que representa son las élites que controlan toda esa montaña. Y en México, especialmente hablando de México, el gobierno son unas cuantas familias que controlan el país. Hablando de la educación, son unas cuantas personas las que, en combinación con los que tienen poder y tienen influencia, controlan la educación. ¿Quiénes están produciendo los libros de texto hoy en día para que nuestros hijos reciban una educación completamente contraria a la palabra de Dios, que permite la diversidad de género? ¿Qué permite? ¿Lo han oído? Eso ya está activo. ¿Y qué ha hecho la iglesia al respecto? No hemos hecho nada. Y nos está ganando la carrera lo que yo llamo la cultura de Babilonia. Cada una de esas esferas tiene que ser tocada por el evangelio. Porque cuando en esas esferas la gente empieza a convertirse, es mucho más fácil que el resto de la gente se convierta. Bien, yo le llamo las 3 marcas de una generación que no conoce a Dios. ¿Cuáles son las 3 marcas de una generación que no conoce a Dios? A ver, ahí lo tienen: paganismo, idolatría e injusticia y corrupción social. Otra vez, ¿qué cosa? Paganismo, idolatría, injusticia y corrupción social. Mis queridos amigos y hermanos consiervos, esto no solamente no ha cambiado en México, está empeorando en México. Perdón que lo diga, pero es la verdad. Yo estoy sumamente alarmado. Mi esposa y yo acabamos de finalizar un viaje de 4 semanas el mes pasado. Terminamos la primera semana de junio antes de venir acá y nos encontramos con cosas tan atroces como a nivel gubernamental se está imponiendo de carácter obligatorio en las universidades y en todos los centros de educación que se promueva
esta iniciativa que se llama equidad de género. Ustedes lo pueden consultar, eso está activo. Personas que conocen cómo está toda esta iniciativa nos hablan de que hay presiones que está recibiendo nuestro país que vienen de afuera. Mucho tiene que ver de Europa, la Unión Europea, pero también mucho tiene que ver de organizaciones mundiales como la ONU. Mis hermanos, estamos viviendo los tiempos más peligrosos de nuestra historia. Y yo no les hablo todo esto para espantarles. Les digo que para mí, si nuestro mensaje no provoca no nada más avivamiento, despertamiento, sino una transformación cultural, no vamos a salir de la cultura de Babilonia. Paganismo, ¿qué clase de sociedad van a vivir nuestros hijos? Hoy en día están organizando eventos en donde se derribe la homofobia, para que la sociedad pueda ver con ojos no agresivos a las personas que abrazan la homosexualidad. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Si el mismo gobierno lo está imponiendo, ya no es varón y hembra, Dios los creó, sino hombre, mujer, lesbiana, transvesti, transexual, bisexual, y no sé qué tantas otras. Nos hablaba este amigo que estuvimos en Monterrey, es un catedrático de los más reconocidos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nos dijo, estoy tan triste porque, son como 5 o 6 géneros ahora. ¿Encontramos eso en la palabra de Dios? No. Pero esto ya no está atentando a nuestros valores cristianos. Escúchenme, no estamos hablando de algo en contra de la Biblia, estamos hablando algo en contra de la ley natural. ¿De la ley qué? Porque la ley natural dice que un macho con una hembra es lo que produce un fruto. Para la preservación de las especies, ¿qué dice la ley natural? Tiene que haber una unión de 2 géneros. Pero ¿qué unión, qué preservación o qué reproducción habrá de uno con otro que tienen el mismo género? ¿Habrá reproducción? Esto no es una cuestión bíblica nada más, es una cuestión de ir en contra de una ley natural. Bueno, ahí les dejo solamente para enfatizar que estamos cayendo en un paganismo tremendo. La siguiente palabra, hedonismo. Hedone en griego quiere decir placer. Hedonismo es la cultura del placer. Como nunca antes hoy en día, el mundo vive de acuerdo a la satisfacción de sus placeres. Y juntamente con eso, échenle, ¿cómo anda la idolatría en México? Hemos podido minimizar eso. Es una mezcla de paganismo con una idolatría mezclada con hechicería. ¿Y cómo está la injusticia social en México? Acabamos de orar hace unas horas por Oaxaca. Esa clase de actos en donde hay tanta impunidad. Mis hermanos, no los quiero alarmar, pero dice Proverbios 30:12. ¿Qué dice Proverbios 30:12? Hay generación limpia en su propia opinión, si bien, ¿qué dice ahí? No se ha limpiado de su inmundicia. Mis hermanos, no nos quedemos con la idea de que Dios está haciendo grandes cosas en México, está teniendo mucha misericordia. Seguro que sí, pero hay una contraparte que no podemos perder de vista. No estamos tan bien. Y podemos caer en una negación pensando que con esto que hemos vivido va a ser suficiente. Yo no creo que sea suficiente. Les pongo, por el tiempo, porque tenemos que terminar, les pongo ahí 2 claves fundamentales para que nosotros podamos cooperar mejor con el Señor, si queremos ser una generación visitada para bendición. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas,
¿Cuántos saben que tenemos muchas buenas promesas en el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Déjenme sugerirles estas dos claves que para mí son muy claritas en la escritura que acabamos de leer. Limpieza de la carne y de espíritu y fomentar el temor de Dios. Porque solamente así una iglesia mexicana podrá ser una influencia que detenga, que pare este río de lodo que el diablo nos quiere aventar. Nada más pónganse a pensar. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, podemos llegar al punto de que un día le digan a Marcos Schultz: ah, sí, tú eres una organización sin fines lucrativos, el grupo gay fulano de tal va a tener su congreso y ellos necesitan un lugar en donde tener su congreso. Y lo van a tener que tener en un auditorio donde lo pueden tener, y este auditorio ya no va a ser por ley, ya no va a ser por ley del exclusivo uso de la organización religiosa. El gobierno nos puede imponer cosas como, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Lo vamos a permitir? No tenemos nada en contra de los homosexuales, ustedes lo saben. Dios ama al pecador, pero Dios detesta el pecado, y nosotros estamos en contra de la conducta homosexual. Entonces, el problema del pecado interrumpe nuestra armonía con el Señor y nuestra relación con Dios, y le da lugar al diablo. Yo creo que es hora de que nosotros, la iglesia, empecemos a limpiar la casa, porque dice la Biblia que la corrección, la disciplina de Dios, ¿por dónde comienza? El juicio de Dios comienza por la casa. Y segundo, tenemos que procurar una cultura de reverencia, de respeto, de temor a Dios, porque dice aquí que las iglesias tenían paz por todas partes en Judea, en Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor de Dios, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren crecimiento para sus iglesias? Tenemos que volver estos principios. Les he hablado de cosas nuevas, ¿verdad que esto no es nuevo? Lo hemos aprendido desde que el Señor nos rescató. Es hora de que como nunca antes regresemos a esos principios. Quiero terminar leyendo esta última escritura. La tienen ahí en la última página de sus apuntes. Dice esta promesa, léanlo conmigo. Dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asoleamientos primeros. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán, ¿qué reconocerán? Que son linaje bendito del Señor. Pónganse de pie conmigo. Gracias. Una vez más, con todo respeto y reverencia, vamos a acudir al Señor, porque Él es el único que puede cambiar lo más negro en una gran oportunidad que provoque bendición, salvación a mucha gente. Señor, una vez más estamos unidos en esta conferencia pastoral y de liderazgo, no porque
haya sido nada más iniciativa humana. Creemos que esto es una cita divina. Para que tú, Señor, traigas conciencia a nuestra alma, a nuestro liderazgo, en la familia, en la iglesia y aún en la sociedad. Señor, creemos que nos has traído para darnos una sacudida también, para sacudir nuestra apatía, para sacudir nuestro conformismo, para despertarnos quizá de un letargo en el que hemos caído y ayudarnos a recordar lo bueno que fuiste con nosotros desde hace años, algunos de nosotros más de 3 décadas. Pero Señor, nos damos cuenta que tu misericordia es grande, pero hay una hora cuando los pecados de una nación pueden colmar la copa de juicio. Señor, hoy te pedimos que tengas misericordia de México. Vamos a levantar nuestras manos. La Biblia dice, levantando manos santas a Dios, sin ira ni contienda. Y vamos a pedirle a Dios por México. Lo único que yo siento decir, Señor, ten misericordia de México. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Ten misericordia de la iglesia mexicana. Señor, te pedimos perdón por nuestro mal testimonio. Te pedimos perdón por nuestras malas actitudes, por acciones carnales que hemos mostrado en vez de mostrar el carácter de Cristo. Señor, te pedimos perdón por un liderazgo que no ha reflejado el carácter del Maestro. Señor, te pedimos perdón por ser piedra de tropiezo, aun aquellos que ni siquiera conocemos, pero que han oído de malos testimonios en medio de nosotros. Señor, perdónanos. Mi hermano, mi hermana, consiervos, cada uno sabe, cada uno de nosotros sabemos bien dónde estamos. Y yo quiero solamente pedirle a Dios, Señor, te pido que no nos sueltes. Te pido, Señor, que no nos dejes como estamos. Que este sea un parteaguas. Que este sea un momento crucial en donde podamos ver con mayor claridad qué le vamos a legar a nuestros hijos y a nuestros nietos, qué les va a tocar a ellos. Señor, arranca nuestro egoísmo. Señor, sana nuestra miopía y ayúdanos a ver más allá de los próximos 5 o 10 años. Señor, si tú te tardas en regresar, ayúdanos a empezar iniciativas que bendigan a las siguientes generaciones. Esa es nuestra oración, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.